Bueno, bien. Vamos a presentarles la próxima charla. Seguimos en una línea hermosa. Esto viene increyendo. Empezamos con Vero, seguimos con las chicas y vamos con Belén Lafón sobre la menstruación, mitos y datos. Ella es física y luego motivada por la curiosidad de vivir en otra ciudad, viajó al exterior a hacer un doctorado en neurociencia. Trabaja en el área de investigación de una empresa, laburando con algoritmos. Le gusta la danza, me encanta toda la cuestión artística que se vincula con el mundo de la tecnología. Y listo, y ahí se conectó Belén. Ahora esperemos que aparezca el audio de a poquito y ya en segundos Hola, nomás te voy dejando. Bien, hola, ¿cómo va? sí, Bienvenida. gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto y ya te dejo con tu público. Bueno, muchas gracias. Éxito. Estoy acá para contarles un poco de la menstruación, que como les dije, me apasiona, tanto como la danza. Bueno, y en este preciso momento, aproximadamente hay 560 millones de personas menstruando. Entonces, lo que yo me pregunto es, si es algo tan cotidiano en nuestras vidas, en la vida de tantas personas, ¿por qué sigue siendo algo tan tabú? Tan tabú que cuando yo crecí, las publicidades de productos de gestión menstrual no mostraban sangre, sino que mostraban un líquido azul, cuando pareciera ser que la sangre no es tan controversial si la vemos en otras partes del cuerpo y en otros contextos. Tan tabú que no se la llama por su nombre, como dijo Juli, yo es el día de hoy que me sigo corrigiendo de no decir estoy indispuesta, y esto es como se la llama en distintos lugares del mundo. Esto sale del libro Cosa de Mujeres de Eugenia Tarzibachi, que léanlo, está buenísimo. Pero bueno, como ven, en muchos países de América Latina se la llama Andrés, nombre de persona que no menstrua. En Colombia le dicen Juana, por lo menos. En Francia le dicen los comunistas. En China llegó la hermana pequeña. Y bueno, Ricardo Arjona le dice la cigüeña se suicida. Es tan tabú que si buscamos así, aunque sea una búsqueda de menstruación en Google y vemos las imágenes, lo que aparece son este tipo de imágenes. Imágenes donde se la muestra sin mostrársela a la menstruación, eufemismos, o imágenes que están totalmente centradas en lo negativo, en el dolor, en sentimientos, digo, casi de irracionalidad acá, pero todo como muy focalizado en lo negativo. Entonces, ¿por qué estoy yo hoy acá hablando de esto? Como les contaba un poco al principio, mientras que las chicas cargaban la charla, digo, yo no soy experta en menstruación, de hecho hice un recorrido medio distinto, estudié física, después neurociencia, pero bueno, hace 2 años tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo de una aplicación que registra ciclos menstruales y mi rol en ese desarrollo fue el de investigación y desarrollo, valga la redundancia, y ese rol me hizo encontrarme con una realidad que es lo poco que sabía de la menstruación en general y de mi menstruación en particular. No, me pasé años de mi vida sin saber en qué etapa del ciclo estaba, no me importaba si me venía más tarde, más temprano. Tomé anticonceptivos durante muchos años de mi vida sin saber cuáles eran los efectos secundarios y después me di cuenta de todos los efectos secundarios que había vivido una vez como que entré en conexión. Entonces, a mí el haber tenido que estudiar e informarme tanto sobre esto me cambió mi relación con mi ciclo, cambió decisiones que tomo alrededor de mi vida sexual, de mi salud reproductiva, y por eso estoy acá. Vengo a contarles un poco lo que vimos en esos datos, lo que se ven con los datos y tratar de quizás motivarles a conocer más de su ciclo menstrual o del ciclo menstrual de otras personas que les rodean.
Entonces, ¿qué datos les voy a contar? Esta aplicación salió en mayo del 2018 y estos son datos de un año después, más o menos los números. Tuvimos en un año 11 millones de personas que menstruan, que se registraron. Hubieron 42 millones de periodos registrados y 99 millones de indicios que vendrían a ser humores, dolor de cabeza, cosas que pueden estar relacionadas con el ciclo menstrual. Tenemos 99 millones de esos indicios. Ahora, todo esto está relacionado, todo esto en el contexto del ciclo menstrual. Entonces, brevemente, ¿qué es un ciclo menstrual? El ciclo menstrual es un proceso de hormonas que se da en el cuerpo, un proceso hormonal que permite que un óvulo madure. Muy simple la versión. Entonces, el cerebro le manda señales a los ovarios y los ovarios maduran un óvulo que viaja por las trompas de falopio y llega hasta el útero. Aquí llega hasta el útero y en el útero hay una capa que lo recubre, que es el endometrio. Ese endometrio está preparado para sostener las primeras fases de un embarazo si se da una fecundación. Si no se da la fecundación, las hormonas se achatan y ese endometrio sale por la vagina en lo que llamamos la menstruación o la cigüeña suicidada, si somos Ricardo Arjona. Entonces, tenemos acá, ¿no? Hablamos del ciclo menstrual. Si pensamos en esta línea como en los días, lo que tenemos al principio es la menstruación. No sé si pueden ver mi cursor, pero estoy señalando la parte principal. La parte roja son los días de la menstruación. Y después tenemos en alguna parte del ciclo la ovulación. Ah, no se ve el cursor, me dice, perfecto. Entonces creo que hay algo que puedo hacer para que se vea. Pointer. ¿Esto? ¿Así? ¿Ahora se ve? Voy a esperar que salga. Sí, perfecto. Buenísimo, porque les estaba señalando cosas solo para mí y yo ya practiqué esto. Bueno, entonces, el ciclo menstrual, si pensamos esto en días, esto es la menstruación, son los días donde hay flujo de sangre. En alguna parte del ciclo está la ovulación y después llega la próxima menstruación. Lo que se llama ciclo es desde el principio de esta menstruación hasta el final o hasta el que llega la próxima menstruación. Y la menstruación o periodo son esos días, los primeros días donde hay flujo de sangre. Entonces, es un proceso que es complejo. Ahí pasan un montón de cosas, hay señales hormonales que salen del cerebro, que van a los ovarios, hormonas, digo, un montón de cosas. ¿Cómo decidimos representar este ciclo menstrual? Decidimos, no sé, pero ¿cómo se representa en general? Y creo que la mayoría de las personas que menstruan deben haber escuchado estos dos números. 28 días de ciclo y 5 días de periodo. Entonces, un poquito quiero contarles de dónde salen esos números y cómo se ven en los datos que tenemos de la aplicación. Los 28 días de ciclo, una de las fuentes de ese número es un paper que sale en 1968 en el que miden 30.000 ciclos menstruales de 2.000 personas. O sea, un montón de ciclos. Y para estimar el ciclo medio o el ciclo promedio, toman la distribución de todos esos ciclos y sacan... Dicen que es una práctica común que se hace cuando uno tiene datos y los tiene que como limpiar. Dicen, bueno, el 5%, los ciclos que son muy cortos o los ciclos que son muy largos, saco menores que 15 días o mayores que 45 días. Estos ciclos quedan afuera porque son solo el 5% de los ciclos. Y así me da 28 días de promedio. Ahora, ¿cómo se ve este mismo análisis en los datos que tenemos? Para este análisis les voy a mostrar 19.3 millones de ciclos de 2.3 millones de personas que menstruan y estas personas reportan no estar usando anticonceptivos hormonales. Ahora, si miramos esa misma distribución con estos datos, cuando en vez de ver a 2.000 personas vemos los datos de 2.3 millones de personas, no son 5, o sea, los ciclos que son menores que 15 días o mayores que 45 son mucho más que el 5%. De hecho, en la distribución que tengo yo son el 11%. Entonces,
si realmente quiero sacar el 5% de los ciclos en mi distribución de datos, saco los ciclos que son más cortos que 11 días y mayores que 65 días. Y entonces, cuando hacemos eso, la distribución o el promedio del ciclo menstrual nos da 30 días, que no es 28 ese número que tanto vimos. Pero veamos un poco cómo es la distribución de los datos, porque hay cosas interesantes para ver. Y estos son los 19 millones de ciclos, y tenemos la distribución, los días, la duración en el eje X, y en el eje Y es la densidad. Y lo que sí podemos ver, digo, hay un montón de ciclos en esta distribución, es que la mayoría está centrado alrededor de 28-30 días. Pero también podemos ver que hay muchísimos ciclos que van más allá que 45 días, que es lo que se excluyó en un principio. Y otra cosa que es súper interesante es que si vemos como mirando así, haciendo como un zoom, lo que podemos ver es que los picos, acá el pico de los ciclos mayores, de los ciclos largos, tiene un pico en 56 días. Ahora, 56 es 2 veces 28. Entonces, acá lo que puede estar pasando es que, o lo que dicen los datos, es que los ciclos que son muy largos pareciera ser que vino un ciclo menstrual, quizás, digo, el nivel de hormonas no bajó lo suficiente o algo pasó, digo, yo no sé qué es lo que pasa, solo les estoy contando un poco lo que muestran los datos, es que un ciclo largo no es cualquier ciclo largo. En general, es mucho más probable que un ciclo largo pase como 2 ciclos. Y estas son preguntas que me parece que quedan un poco abiertas. Si alguien sabe en la audiencia, por favor, me escribe. O son preguntas que estaría bueno empezar a investigar. ¿Qué pasa con el periodo? Esto tenemos la misma distribución de 19 millones de periodos. Y el promedio es de 5.3 días. O sea, está cerca de lo que se espera. Pero acá les quiero contar algo que es súper interesante, que cuando estábamos desarrollando la aplicación, tuvimos que poner, o teníamos que entender cuál era el límite de lo normal para un periodo, ¿no? Son 5 días, 10 días, 20 días de sangrado, ¿qué es lo normal? Y entonces, ahí lo que vimos es, consultando con médicos y con la literatura científica, dice que eran 10 días. Y si vemos la distribución que tenemos acá, es solo el 0.5% de los periodos que tienen una longitud mayor a 10 días. Es un porcentaje muy bajo, estamos de acuerdo, pero son 67.000 personas en una distribución tan grande. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de recolectar estos datos, o no solo estos, pero otros de manera más fácil, estaría buenísimo si podemos entender si realmente la gente, estas 67.000 personas que tienen periodos más largos que 10 días, es una condición clínica o es algo que realmente pasa y es poco prevalente. Otra cosa que es interesante sobre el ciclo es cómo cambia con la edad. Y esta fue una de las preguntas que hicimos en la encuesta y el 59% de la gente dijo que sí, así que genial. Pero también eso nos deja un 42% de gente que dijo que no o que no sabe. Esta es la distribución de la duración de los ciclos con la edad y lo que podemos ver es que cambia cuanto, lo que vemos acá es que cuando mayor es la edad, en el eje X, lo que vemos, esta es la media, el percentil 25-75, 5-95, y lo que podemos ver ahí es que va cambiando con la edad. Si vemos la media, acá la media lo que hace es baja a medida que va pasando la edad. Para, no sé, puede ser que la media sea 30 días cuando tenemos alrededor de 20 y va bajando con la edad. Otra cosa que es interesante entender es cómo cambia con el índice de masa corporal. Entonces, hicimos el mismo análisis con el índice de masa corporal y lo que vemos es que no cambia tanto con el índice de masa corporal el ciclo promedio. Entonces, para cerrar, lo que vimos es que no son 28 días de ciclo, o depende de cómo miremos la distribución, son 28 días de ciclo. En esta distribución son 30 días de ciclo. Es un ciclo que cambia con la edad y que no cambia tanto con el peso.
Y los 5 días de periodo, ese 10 días de normalidad, deja a 67.000 personas afuera de lo que se considera normal. Pero todo este ciclo, dijimos, que se da, es un proceso hormonal que se da para permitir la maduración de un óvulo. Entonces, ¿qué mitos podemos ver alrededor de la ovulación y cómo podemos ver los datos alrededor de eso? Entonces, vamos a hablar un poquito de la ovulación. Como les dije, tenemos el ciclo menstrual. La ovulación es el momento en el que el óvulo está viajando por las trompas de Falopio y llega al útero. Ese momento en el que el óvulo está en condiciones de que ocurra una fecundación son 24 horas aproximadamente, o sea, es un día. Y hay días fértiles que son anteriores porque el esperma puede estar vivo en el cuerpo de una persona que menstrua de 3 a 5 días. Entonces, esto sería como la ventana fértil del ciclo. ¿Y cómo sabemos nosotros que los usuarios están ovulando? Pueden ingresar datos de registros de test de ovulación, positivo o negativo. Entonces, cuando tienen un test positivo, podemos saber que está ocurriendo una ovulación. Entonces, en general, lo que se piensa es que la ovulación, o sea, si tenemos ese ciclo de 28 días, en la mitad del ciclo está la ovulación. Serían 14 días hasta la ovulación y 14 días después. Ahora, yo solo quiero hacer hincapié en lo importante que es saber qué pasa con el día de la ovulación. Digo, ¿por qué es tan importante saber? Si los ciclos fuesen siempre los mismos y la ovulación fuese siempre en el mismo lugar y te dicen, sí, ovulás día 14 después del primer día de sangrado, Dios, genial, o sea, la vida te olvidás, decís, listo, estos días, o sea, si quiero concebir, si no quiero concebir, puedo planificar mi vida mucho mejor alrededor del ciclo. Pero entonces uno de los mitos, y el primero que vamos a ver, es si realmente toda la gente ovula, o qué porcentaje de gente ovula el día 14, para ver si es un problema resuelto o no. Entonces, analizamos los datos de 22.000 ciclos, son un poco menos porque es menos la gente que registra que tomó el test de ovulación, y el 11%, solo el 11%, 1 en 10 personas que menstruan, ovulan en promedio el día 14. Este creo que fue el mito que estaba más o menos, solo casi el 50% de la gente dijo que no ovula el día 14. Hay un montón de gente que ovula, muy poca gente que ovula el día 14. Y si miramos entre el día 13 y el día 15, es el 37%. Y si vemos cómo se distribuyen esos datos para toda la gente, esto es qué porcentaje de ciclos tienen la ovulación entre el día 0 y el día 15, es el 2%, entre el día 5 y el día 10 es el 2%, entre el día 10 y el día 15, que tiene incluido el día 14, el 27%, y la mayoría tiene la ovulación entre el día 15 y el día 20. Entonces, lo que es interesante ver de acá, y que estaría bueno que se lleven como mensaje, es que la primera fase es realmente la que varía. No, es esta, perdón. La primera fase es la que varía. El cuerpo, la decisión del cuerpo de decir ovulás o no ovulás es la que está más atada a cuestiones de estrés, de sueño, en qué condición te encontrás, que tiene sentido, digo, tu cuerpo, si te está corriendo un león, no vas a querer tener un hijo, pero lo que es importante y que es información bastante útil es la cantidad de días, desde la menstruación hasta la ovulación, en general, esa fase es la que cambia más. Y son la cantidad de días que se le canta al cuerpo en criollo. Y después, desde la ovulación hasta la próxima menstruación, esos días tienen mucha menos variabilidad, esa fase. Otra cosita que también vimos es un estudio que se hizo en 2012, vio que el 2% de los ciclos presentaban sangrado durante la ovulación. Entonces, yo me pregunté, ¿qué tan prevalente es esto en la gente que usa nuestra aplicación? Entonces, combinamos, para el análisis, combiné los registros de ovulación con registros de intensidad de flujo de sangre, que puede ser apenas, liviano, o sea, esto es apenas, liviano, mediano o intenso.
Y si los vemos juntos y organizamos de esta manera, que se ven acá es 5 días antes de la ovulación y después son 5 días después de la ovulación, lo que vemos es que de todos esos ciclos donde los usuarios dicen que tomaron test de ovulación, el 15% de esos ciclos registra sangrado. Es un número bastante más alto que el 2%. También lo preguntamos en la encuesta y el 57% de la gente dijo que sí, y está buenísimo que lo sepan y que también no se sabe, o por lo menos este paper no dice cuál es la razón y quizás es una señal hormonal de cómo funciona el cuerpo y estaría buenísimo que se investigue y que se sepa más al respecto. Esta pregunta, esta fue la más rotunda. Hicimos la encuesta en Twitter y el 94% de la gente dijo que sí, que es verdad, que hay probabilidad de embarazo cuando menstrua. Y este es el número que nos dan los datos. El 5% de los periodos que analizamos están superpuestos con días fértiles. Es una probabilidad baja, pero es una probabilidad. Y lo que es interesante es que esta probabilidad depende de la longitud del periodo. Entonces, lo que les estoy mostrando en este gráfico es estos días, son qué tan largo es el periodo, y en el eje Y es el porcentaje de periodos que tienen superpuestos días fértiles en su periodo. Entonces, para los periodos que son menores que 7 días, el porcentaje de periodos que tiene días fértiles o donde hay más riesgo es del 10%. Pero cuanto más largos son esos periodos, mayor es la probabilidad de que tengas un día fértil. Entonces, está buenísimo también para tener esa información y usarla en el día a día cuando sea necesario. Y ahora llegamos a una de mis partes favoritas de la charla. Se la dedico a María y a Lina, que es, vamos a hablar de registros de humor alrededor del ciclo hormonal. Y yo sé que el chat está muy activo, no lo puedo seguir, pero por favor, si alguna vez en su vida las personas que menstruan escucharon este tipo de frase, uy, ¿qué te pasa? ¿Estás hormonal? O, ¿qué pasó? ¿Te vino? ¿Vino Andrés? Por favor, compártanlo. Me parece que nos pasó a muchas de las personas que menstruamos y hoy les vengo a contar un poco de datos al respecto de ese tema. Lo que tenemos en la aplicación son registros de humores. Entonces, hay registros de felicidad, tristeza, energía, cansancio, ansiedad y estrés. Todos estos registros están en el mismo marco del ciclo de la aplicación. Entonces, la gente va a registrar su ciclo y también registra el humor en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo cambian estos registros con el ciclo menstrual? Y lo que tenemos acá es un gráfico parecido al que les mostré antes, que son los días relativos al periodo. Entonces, estos son 15 días antes de que llegue el periodo, la menstruación, este es en el día 0, y después son 15 días después. Y acá, cada uno de estos colores significa cada uno de esos humores que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, todos los colores que tienen un tono marrón verdoso son más del estilo negativo o menos placenteros, como el cansancio, la ansiedad, el estrés, la tristeza. Y después los que tienen, los que están en color violeta o en esos tonos son más positivos, felicidad y energía. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Bueno, sí, es verdad, hay un momento del ciclo, y a mí me pasa, y calculo que a mucha gente también, en el que la prevalencia de los sentimientos, de los humores que se registran son más negativos, que son justo antes del periodo y durante el periodo, ¿no? Cansancio, estrés, todos esos son más prevalentes, están por arriba de los humores más positivos. Pero después de esta fase del periodo, hay una fase en la que los humores más positivos están por arriba de los humores negativos.
Y yo me pregunto, ¿alguna vez en su vida les dijeron, ay, estás re contenta y enérgica, ¿qué te pasa? ¿Estás hormonal? No pasa. Y lo que quiero que se lleven de esto es que hay una construcción cultural muy negativa alrededor del ciclo menstrual, desde la vergüenza, desde un montón de lugares, pero también desde el humor. Digo, se nos dice que hay que sentirse mal, todas las cosas negativas, mismo en esa búsqueda de Google aparecen todos sentimientos negativos, todas cosas, y nadie te dice que en este momento del ciclo uno se siente mejor. También hay otras cosas que afectan los humores y esto es algo que me resulta muy interesante contarles, que es qué pasa con los humores durante la semana. No es solo el ciclo menstrual lo que puede afectar. Entonces, agarré esos datos y los reorganicé, son los mismos datos, pero ahora se los muestro por día de semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lo que podemos ver es que, de nuevo, los sentimientos más negativos tienen un pico durante la semana y los negativos bajan durante el fin de semana. O sea, creo que a nadie le sorprende mucho esto, pero lo que es interesante es que la magnitud de este cambio es casi la mitad de la magnitud del cambio que se da durante el ciclo menstrual. Entonces, atribuir todo a una cosa me parece una perspectiva un poco acortada. También podemos ver cómo cambian los registros del ciclo durante el mes. Entonces, esta gráfica es un poquito diferente, pero lo que tienen es el número de registros por usuario por mes en 2 meses consecutivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la ansiedad, lo que vemos acá es que en el mes 1 hay, por ejemplo, 2 registros por usuario por mes y quizás en el mes 2 hay un poquito más de registros de ansiedad por usuario por mes. Para energía, en el mes 1 hay un poquito más de registros de energía y en el mes 2 hay un poquito menos. Entonces, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, si se imaginan qué cambio de mes nos puede haber traído una suba de ansiedad, una baja de energía, una suba de cansancio. Ojo, la felicidad también subió, que es algo interesante. La tristeza sube, el estrés también sube, y entonces, suspenso, ¿qué mes es? El mes 1 es febrero del 2020 y el mes 2 es marzo del 2020. No sé a quién no le cambió la vida entre un mes y otro, pero esas cosas también se ven en los registros de humor. Y de nuevo, ¿no? Como la focalización alrededor del ciclo menstrual es el mal humor, todo lo negativo es, uy, estás hormonal. Entonces también podemos ver estos datos de otra manera y ver qué porcentaje de datos totales se registran para cada uno de los humores. Y tenemos tristeza, 10%, felicidad, estrés, ansiedad, y el que más se registra por lejos es el cansancio. Y yo me pregunto, ¿será por el ciclo menstrual o será por las diferentes cargas que tienen las personas que menstruan en la casa, en el trabajo? Entonces, quizás no es que estamos hormonales, quizás es que estamos cansades. Y hablando del cansancio, les quiero contar un poco sobre el sueño durante el ciclo menstrual. Y esta fue otra de las preguntas que hicimos. Y la mayoría de la gente preguntamos si el sueño cambia durante el ciclo menstrual. Y el 73% de la gente nos dijo que sí, que para ellos, ellas, era verdadero que cambiaba el ciclo menstrual, el sueño. Entonces, ¿qué datos les vengo a contar hoy y de dónde? En el marco de esta aplicación, los usuarios de esta aplicación también tienen un dispositivo móvil. Este dispositivo móvil, que es como un relojito, digamos, mide pasivamente el sueño. Vos te vas a dormir con el reloj, a la mañana te levantas y basado en lo que miden los sensores, dice cómo dormiste. Entonces, juntando estos datos, que es súper interesante, podemos ver las personas que menstruan alrededor de su ciclo menstrual y podemos ver las noches de sueño.
Entonces, acá, en este análisis, les voy a mostrar datos de 12.7 millones de noches de sueño, y cuando digo noches de sueño, hablo de estos datos que mostré acá, que son, este es como si fuese el perfil de sueño para cada usuario a la noche cuando duerme con el dispositivo. Entonces, tenemos 12.7 millones de noches de sueño, que corresponden a 441.000 ciclos menstruales, y son sobre 79.000 personas que menstruan. Y este gráfico es parecido a los que les vengo mostrando, que son los días relativos al periodo. Este es el día 0, 15 días antes y 15 días después, y en el eje Y es la duración del sueño, que vemos que es 450 minutos o 55, que son más o menos 7 horas y media. Y si miramos el promedio, esto es el promedio para cada día, sobre todo los usuarios, sí vemos una variación, quizás hay un poquito más se duerme un poquito mejor después del periodo y un poquito mejor después de la ovulación, que vendría a pasar en algún momento acá, ya vimos que es muy variable, y se duerme peor justo antes del ciclo y quizás durante los primeros días. Este cambio en magnitud, vemos más o menos, es entre alrededor de 5 minutos, ¿no? Para toda la población. Pero de nuevo, ¿cómo podemos ver cómo cambia el sueño con respecto a otros factores y por qué es importante? Si reorganizamos esos datos de nuevo por día de la semana, que es esto que les estoy mostrando acá, este es el gráfico que les mostré antes, lo que vemos acá es, reorganizando esos datos de nuevo por día de la semana, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y después sábado y domingo, ¿no? Hay una diferencia en promedio de casi 25 minutos. No les estoy contando nada novedoso, ¿no? Digo, cualquier persona sabe que duerme más durante el fin de semana que durante la semana. Lo que sí es novedoso es que se puede cuantificar y que se puede comparar esa cuantificación con respecto al ciclo menstrual. Y podemos ver que el cambio durante la semana es mucho más grande que durante el ciclo menstrual. ¿Y por qué es importante esto? En un review que salió literario sobre el sueño en 1999, el análisis que hacen los autores es que aunque el 52% de la población menstrue, el 85% de los estudios de sueño a ese momento estaba hecho en lo que los usuarios llaman hombres. Con lo cual, eso quiere decir que el 85% de lo que sabemos del sueño, o lo que sabíamos en ese momento, corresponde al sueño de las personas que no menstruan. Y eso causa una diferencia y causa un impacto que llega a que es muy importante porque, por ejemplo, en el 2013 lo que pasó es que el organismo regulatorio de Estados Unidos, que se llama la FDA, tuvo que sacar una droga del mercado. La droga era para dormir y lo que pasaba era que las mujeres o las personas que menstruan tomaban esa droga, dormían y al día siguiente no se acordaban. La mitad del día iban dormidas por la vida y después de muchos años se saca esa droga del mercado porque se dan cuenta que la droga estuvo solo testeada en personas que no menstruan y que las personas que menstruan tienen un metabolismo distinto. Esto no pasa solo en el sueño, también pasa en otros aspectos de la medicina, como los síntomas del infarto. Pero es re importante porque mismo si una de las razones por las que no se hacen estudios en mujeres o en personas que menstruan es por el ciclo menstrual y porque se dice que ese ciclo menstrual puede causar una variabilidad y causar unos efectos en los resultados. Lo que vemos acá es que el cambio es poco y aún si fuese grande, también se puede controlar por la etapa del ciclo menstrual. No es excusa para no entender cómo es el sueño de las personas que menstruan. Y esto no pasa solo a nivel, las empresas y la farmacéutica, que es muy bueno siempre, o es más fácil decir que otras personas están haciendo las cosas mal. Me pasó a mí, empezando mi doctorado, venía de física, empecé a hacer experimentos en ratones
llego a un laboratorio, todo muy nuevo, me dicen, sí, bueno, los ratones que usamos para estudiar memoria son de esta edad y todos ratones machos, porque las hembras tienen ciclo menstrual. La Belén de hace 8 años no le hizo ruido. Y dijo, bueno, listo. Y hice todos mis experimentos con ratas macho, lo que significa que toda mi investigación de doctorado solo aplica a ratas macho, que se traduce en personas que no menstruan. Y como dijimos, esto afecta a un montón de personas que menstruan, y acá les quiero contar sobre la endometriosis, que es un ejemplo que me parece que es muy representativo de lo que pasa hoy en día. La endometriosis, muy breve, dijimos que durante el ciclo menstrual el endometrio es lo que crece dentro del útero y lo que se despide por la vagina. En la endometriosis, el endometrio crece en distintas partes y como crece todos los meses, como crece en el útero, pero no tiene a dónde salir y termina causando inflamación, puede causar infertilidad. Y si quieren saber más sobre esto, les invito a visitar esta página endographics.org, que es una persona que menstrua, que sufrió de endometriosis durante muchos años y dijo, con la poca información que tuvo y que había en el momento, dijo, yo quiero traer más información a todas las personas que estén pasando por esto, y hizo este proyecto que está buenísimo, así que si tienen dudas pueden entrar. Esta es una infografía que tiene esta persona en su proyecto y lo que dice es que más de 1 en cada 10 mujeres o personas que menstruan tienen endometriosis. Pensemos la cantidad de personas que menstruan que estamos hoy acá en la FEMIT, es más de 1 en 10. Es un montón. Y lo que es muy impresionante es que el promedio del tiempo que se tarda en diagnosticar esto es entre 8 y 10 años. Es larguísimo. Los síntomas son cero determinantes, es difícil saber, es difícil de diagnosticar. De hecho, la mejor manera de diagnosticar es cortar y entrar con una cámara a ver qué pasa adentro del cuerpo. Y otra manera de ver esto es analizar qué fondos se le dan. Entonces, esto también sale de ese mismo lugar, en la infografía, y lo que hace es comparar distintas enfermedades, sin que haya una categoría de que una enfermedad importa más que otra. Digo, solo viendo los datos, lo que tenemos acá es, para las distintas enfermedades, cuál es la prevalencia. Entonces, la enfermedad de Parkinson es 1 en 111, el autismo 1 en 68, diabetes 1 en 11. La endometriosis es más de 1 en 10, como dijimos. Y lo que tenemos acá es la cantidad por persona de plata que se le designa a la cantidad de plata por persona que sufre esta enfermedad. Y, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se destina $169 por persona. Todos estos datos están en el Centro de Control para Enfermedades, la CDC, el 2017, de Estados Unidos. Por las enfermedades hepáticas 170, por enfermedades mentales $60 por persona. La endometriosis son 64 centavos por persona. Y con esto, lo que quiero dejarles de mensaje es, yo no creo que la tecnología nos limite en ningún punto alrededor de que podamos saber sobre la endometriosis o saber más sobre la salud reproductiva. La tecnología no es el limitante. El limitante es que hasta que no haya personas con perspectiva de género tomando decisiones alrededor de dónde van los fondos, de qué se investiga, no vamos a poder saber más de estas cosas y no vamos a poder ayudar en temas de salud reproductiva para que estas cosas no tengan 8 a 10 años de diagnóstico y para que la gente sepa más sobre su salud reproductiva. Bueno, gracias por escucharme hablar al principio sin diapositivas, a las chicas de FEMIT por darme la oportunidad y conéctense conmigo por las redes si tienen ganas de charlar más sobre la menstruación o cualquier etapa de la salud reproductiva de las personas que menstruan. No sé si...
La aplicación permite, sí. Sí, la aplicación permite indicar el método anticonceptivo. Y de hecho, si... Hola, Juli. Hola. Contesto esta. Sí, de hecho, si miramos, por ejemplo, la duración del ciclo por edad, cuando se toma anticonceptivos, o para la gente que toma anticonceptivos, no cambia. Es siempre 28 días el promedio. Bien, ya están pidiendo una charla sobre menopausia. Amo, quiero. Ahí va. Participando en el proceso de la aplicación desde adentro, ¿qué opinas acerca del uso de estas aplicaciones en general, pensándolo desde la exposición a que se capitalicen nuestros datos menstruales y nos convirtamos en objetos de marketing de esta otra forma? ¿Tienes recomendaciones para que el riesgo en este sentido sea controlado? Sí, es un re buen punto. Me parece que hay como un balance entre... puedo hablar de la experiencia personal desde el lugar donde trabajo yo. Los datos no se usan para ningún tipo de marketing ni nada, pero la realidad es que hay un montón de otras aplicaciones donde sí. Me parece que es un balance entre visibilizar y dar una aplicación y ponerlo, por lo menos lo que yo sentí en nuestro caso fue que poner el ciclo menstrual dentro de un ecosistema que está centrado alrededor del ejercicio, el sueño y lo que sea, poner el ciclo menstrual en la cara de los usuarios, es decir, nos pasa, está acá. Entonces, visibilizarlo de alguna manera, pero sí siento que como la mayoría de los datos hay que tener cuidado porque son datos sensibles y no usarlos para marketing o este tipo de estrategias. Bien. Ahí viene otra. Buenísima la charla, me encantaron los datos. ¿Tenés comentarios sobre sesgos de los datos por prevenir de esta app, por provenir, perdón, de esta app, y sobre la disponibilidad de los mismos y o la protección de estos datos, un poco en línea con la anterior? Sí, totalmente. Una cosa que me olvidé de nombrar y decir es, sí, los datos están sesgados porque la mayoría de la gente que pertenece es población dentro de Estados Unidos y también es población que tiene cierto nivel socioeconómico que puede acceder a uno de estos dispositivos móviles. Entonces, estos datos sí están sesgados, que es una gran pregunta. Y digo, no, los puedo usar yo porque soy parte de la compañía y porque, pero no se comparten estos datos, salvo que sean para investigación, si nos contactan universidades o para hacer colaboraciones, sí, pero no se venden. Perfecto. Soy usuaria de esos relojes. ¿Hay estudios en la actualidad sobre la alteración del ciclo estando en cuarentena? Gran pregunta. Es algo que me quedó afuera, me hubiese encantado. Por experiencia más que por mirar los datos, sí, pareciera ser que sí, que hay mucha variabilidad, pero no tuve tiempo para mirar los datos y poder contarles. Pero dado que la primera fase, como les contaba, hasta que llega la ovulación es tan variable con respecto a lo que pasa alrededor nuestro, sería muy esperable ver que cambian un montón. Así que si sale ese análisis, lo compartiré. Bien, ahí va. Ahí viene otra. Tenemos unos minutitos más. ¿Hay que cargar los datos todos los días o la gente en general carga sus respuestas cuando le viene? ¿Podría ser que la gente carga más cuando se acerca el periodo? Sí, es gran pregunta. La verdad que hubo que tomar un montón de decisiones cuando desarrollamos esta aplicación y siempre las decisiones nunca es blanco o negro. La gente tiene que cargar los datos. Nosotros no asumimos que pasó un periodo si la gente no va y lo confirma. Hay distintas modalidades para esta aplicación, pero esa fue la que decidimos nosotros porque no queríamos estar mostrando datos como solo predecidos. Pero sí, es realmente cuando la gente, o sea, yo tuve que hacer un montón de controles cuando mostré esos datos para decir, quiero tener tantos datos estos días antes y estos días después, porque si mirás, la mayoría de gente registra cosas solo cuando le viene y cuando entra en la aplicación. Entonces hay como que mirar los datos como con un montón de filtros que no conté acá porque no quería dormir
a la hora de la siesta, ponerlos a dormir la siesta. Pero sí, gran pregunta. Bien, bueno, dejamos acá para pasar a la próxima charla. Un placer escucharte y estar atenta. Pensaba también la cuestión hormonal y de ovular, además de la concepción y de la búsqueda de un bebé, tiene que ver con tener tu autoconocimiento, digamos, en eje, ¿no? Total, total, y Y entender como esas cosas que, digo, a mí, digo, entender como lo que pasa alrededor de la ovulación, cómo te sentís y cómo está vinculado, sin necesidad de hablar de la parte reproductiva. sí, sí. Y para todas las identidades también que era, veía siguiendo el chat, entra perfecto, digo, y nadie se tiene que meter con tu estado. Exacto, exacto. Bueno, hermoso escucharte y te seguimos en redes.